Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a exponer sobre el filtro Shelby. Antes de explicar su aplicación de este filtro, primero debemos conocer de qué se trata todo el proceso de ecualización. Así comprenderemos cómo participa este filtro en este proceso. Voy a describir un pequeño párrafo sobre la ecualización. Consiste en modificar el volumen del contenido en frecuencia de una señal, alterando las amplitudes y así obtener varios volúmenes para cada frecuencia. ¿Qué es un filtro Shelby? Normalmente este proceso se utiliza para reforzar algunas bandas de frecuencia que permiten mejorar la respuesta de algunos dispositivos de audio. Un tipo de ecualización muy utilizada es la Shelby, la cual es muy sencilla y se usa en los dispositivos. Puede actuar sobre las frecuencias fijas de 100 Hz en el caso de los graves y 10 kHz para los agudos. Esto es gracias a la operación del filtro Shelby, en la cual sirve específicamente para los sonidos graves y agudos, low shell para graves y high shell para agudos. En la parte izquierda tenemos los símbolos de ecualización. Como el filtro Shelby nos aclaró que trabajan en las frecuencias graves y agudas, tenemos el low shell y high shell. En la parte izquierda tenemos un pequeño ejemplo del filtro Shelby en su forma de actuar. Low shell, filtro Shelby en la zona de los graves. Todas las frecuencias que quedan por debajo de la frecuencia de corte fijada quedarán afectadas del mismo modo, sea en positivo o negativo. El botón o selector de este filtro suele estar representado por el símbolo que se muestra en la parte izquierda, low shell. Este es el símbolo. Y high shell, filtro Shelby en zona de agudos. Todas las frecuencias que quedan por arriba de las frecuencias de corte fijada quedarán afectadas del mismo modo. El botón selector de ese filtro suele estar representado por el símbolo que se muestra en la parte izquierda, el high shell. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en un ecualizador sobre el filtro Shelby, con unas dos perillas en la cual voy a explicar de qué se trata. Bueno, el filtro Shelby es un filtro paramétrico. Es el tipo de filtro clásico en el control de tono de los amplificadores y que está a disposición del usuario. Como dijimos, tenemos dos tipos de filtros en la parte de los graves y agudos. En los graves nos permite atenuar o amplificar las bajas frecuencias. Aquí voy a explicar sobre el uso, de qué trata el uso del filtro Shelby. Cuando giramos a la izquierda, atenúa las bajas frecuencias. O sea que cuando giramos la perillita hacia el mínimo, atenúa las bajas frecuencias. Y cuando giramos a la derecha, lo amplifica. Cuando giramos la perilla hacia la derecha al máximo, lo amplifica. Lo que no hace el filtro Shelby es tocar las altas frecuencias. Fuera de la zona de graves, el filtro no actúa. En los agudos ocurre todo lo contrario. Permite amplificar o atenuar los agudos, pero sin afectar a las frecuencias medias y graves. Como dijimos, aquí tenemos un pequeño ejemplo en cómo actúa el filtro Shelby en la parte de los graves y agudos. En esta parte,
Cuando la perita está en el centro del mínimo y el máximo, en el punto centro que es este, nos indica que está en 0 dB, o sea que no va a haber ningún cambio. Pero cuando lo amplificamos, o sea, lo giramos la perilla al máximo, amplificamos a un máximo. Aquí tenemos un ejemplo de más 15 dB. Tomaremos el ejemplo de más 15 dB, el máximo. Tenemos una frecuencia de corte en los 100 Hz. Cuando lo amplificamos a más 15 dB, en la frecuencia de corte en esta línea, ya no va a ser más 15 dB, va a actuar sobre la mitad, o sea que solo va a ser 7.5 dB. Y sucesivamente va a tener un decaimiento. ¿Por qué? Porque el filtro Shelby solo actúa en las frecuencias graves y en las frecuencias agudas. Lo mismo sucede en las frecuencias agudas, pero el número de frecuencia cambia. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Gracias, Inge. Eso sería todo. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a exponer sobre el filtro Shelby. Antes de explicar su aplicación de este filtro, primero debemos conocer de qué se trata todo el proceso de ecualización. Así comprenderemos cómo participa este filtro en este proceso. Voy a describir un pequeño párrafo sobre la ecualización. Consiste en modificar el volumen del contenido en frecuencia de una señal, alterando las amplitudes y así obtener varios volúmenes para cada frecuencia. ¿Qué es un filtro Shelby? Normalmente este proceso se utiliza para reforzar algunos bandas de frecuencia que permiten mejorar la respuesta de algunos dispositivos de audio. Un tipo de ecualización muy utilizada es la Shelby, la cual es muy sencilla y se usa en los dispositivos. Puede actuar sobre las frecuencias fijas de 100 Hz en el caso de los graves y 10 kHz para los agudos. Esto es gracias a la operación del filtro Shelby, en la cual sirve específicamente para los sonidos graves y agudos, low shell para graves y high shell para agudos. En la parte izquierda tenemos los símbolos de ecualización. Como el filtro Shelby nos aclaró que trabajan en las frecuencias graves y agudas, tenemos el low shell y high shell. En la parte izquierda tenemos un pequeño ejemplo del filtro Shelby en su forma de actuar. Low shell, filtro Shelby en la zona de los graves. Todas las frecuencias que quedan por debajo de la frecuencia de corte fijada quedarán afectadas del mismo modo, sea en positivo o negativo. El botón o selector de este filtro suele estar representado por el símbolo que se muestra en la parte izquierda, low shell. Este es el símbolo. Y high shell, filtro Shelby en zona de agudos. Todas las frecuencias que quedan por arriba de las frecuencias de corte fijada quedarán afectadas del mismo modo. El botón selector de ese filtro suele estar representado por el símbolo que se muestra en la parte izquierda, el high shell. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en un ecualizador sobre el filtro Shelby, con unas dos perillas en la cual voy a explicar de qué se trata. Bueno, el filtro Shelby es un filtro paramétrico.
Es el tipo de filtro clásico en el control de tono de los amplificadores y que está a disposición del usuario. Como dijimos, tenemos dos tipos de filtros en la parte de los graves y agudos. En los graves nos permite atenuar o amplificar las bajas frecuencias. Aquí voy a explicar sobre el uso, de qué trata el uso del filtro Shelby. Cuando giramos a la izquierda, atenúa las bajas frecuencias. O sea que cuando giramos la perillita hacia el mínimo, atenúa las bajas frecuencias. Y cuando giramos a la derecha, lo amplifica. Cuando giramos la perilla hacia la derecha al máximo, lo amplifica. Lo que no hace el filtro Shelby es tocar las altas frecuencias. Fuera de la zona de graves, el filtro no actúa. En los agudos ocurre todo lo contrario. Permite amplificar o atenuar los agudos, pero sin afectar a las frecuencias medias y graves. Como dijimos, aquí tenemos un pequeño ejemplo en cómo actúa el filtro Shelby en la parte de los graves y agudos. En esta parte, cuando la perita está en el centro del mínimo y el máximo, en el punto centro que es este, nos indica que está en 0 dB, o sea que no va a haber ningún cambio. Pero cuando lo amplificamos, o sea, lo giramos la perilla al máximo, amplificamos a un máximo. Aquí tenemos un ejemplo de más 15 dB. Tomaremos el ejemplo de más 15 dB, el máximo. Tenemos una frecuencia de corte en los 100 Hz. Cuando lo amplificamos a más 15 dB, en la frecuencia de corte en esta línea, ya no va a ser más 15 dB, va a actuar sobre la mitad, o sea que solo va a ser 7.5 dB. Y sucesivamente va a tener un decaimiento. ¿Por qué? Porque el filtro Shelby solo actúa en las frecuencias graves y en las frecuencias agudas. Lo mismo sucede en las frecuencias agudas, pero el número de frecuencia cambia. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Gracias, Inge. Eso sería todo.